No se pierdan las apasionantes historias que vienen a continuación. Las historias de Gaby y Maite, de Bombalino y Cuchufleta. La historia de los 45 años del Teatro a la Estrella. Bienvenidos a Creación sin Barreras. Nos encontramos en las salas 1 y 2 del Centre del Carme en compañía de la gestora cultural, mediadora artística e historiadora del arte Trisa Miró. Gracias, Trisa, por acompañar a Creación sin Barreras en la tarde de hoy. Y acompañados por Maite Miralles, la gran Cuchufleta del Teatro a la Estrella. Muchísimas gracias, Maite, por atender a nuestra llamada. A vosotros. La expo que conmemora los 45 años de Teatro a la Estrella ya lleva unos meses abierta al público. Todavía estará hasta el día 23 de junio a la disposición de todos vosotros, y además con un montón de actividades y de elementos interactivos para que el público que venga, especialmente el público infantil, disfrute de ella. Bueno, ya llevamos unos meses de expo, así de entrada, ¿qué balance hacéis? ¿Estáis contentas? ¿La cosa ha salido como esperabais, mejor? ¿Empiezas tú, Maite? ¿Empiezo yo? Como quieras. Creo que va a ser lo mismo, decir que sí. Estamos encantadísimos porque es una exposición que está teniendo mucha acogida y que cuenta una historia, entonces la gente que viene se lo está pasando muy bien y sobre todo cumple lo que queríamos, que era que nos conozcan, aunque somos ya conocidos en Valencia, pero gracias a esta exposición hemos invitado al público a que entren dentro de nuestras vidas y que nos conozcan efectivamente mucho mejor. Se lo están pasando muy bien y, según se dice aquí en el centro, realmente la acogida es estupenda, hay muchísima gente y sobre todo la gente que viene sale encantada, que es de lo que se trata. De hecho, luego veremos y comentaremos en salas, pero hemos dejado una sala como para poder poner escritos, interacciones con el público, y ahí se ve también que hay gente pues, francés, hay alemanes, hay de todos los sitios que por primera vez han conocido el Teatro de la Estrella y se han enamorado de su historia. Sí, y doy fe que las inspiraciones, lo comentaba antes con Maite, hay inspiraciones de todo tipo. Las colaboraciones. Sí, que la gente se inspira de las cosas más insospechadas también. Sí, realmente esa sala es para nosotros un descubrimiento porque en principio era una sala, el proyecto era, la cuarta sala era una sala así abierta, interactiva, en la que el público pudiera participar y nosotros pudiéramos hacer actividades, etc. Reservamos un espacio que estaba enmarcado con un telón nuestro teatral, un telón así, y en el medio, en centro, era para dejar ahí los recuerdos. Esos recuerdos, creo que en 3 días se llenó ese espacio, y cuando ya estaba el espacio lleno, sí, empezaron a poner ya cositas así de manera discreta cerca de aquello, y ya al final fue una explosión. Y claro, la gente de aquí empezaron a decir, bueno, no sé qué os parece, pero quizás haya que quitar porque se está extendiendo. Y yo era de la opinión que realmente lo bonito de esta instalación era realmente que fuera una forma de medir de cómo la gente estaba reaccionando a la impresión que le causaba la exposición y el teatro en sí. Y la verdad es que digo, ojalá se llene hasta el techo, porque y es que está toda la sala llena. Es una sala completamente orgánica, que ha tenido vida propia. Yo he de decir que sí que me pasaba que cuando me dijeron, yo era partidaria de que no se llenase, pero cuando fui a la sala y lo vi, entendí aquello que decía Maite, y es que realmente es como que las muestras de cariño hasta ahí. ¿Cómo vas a alguien a parar eso, ¿no? A frenar todas esas emociones que le supone venir a ver el Teatro de la Estrella? Así que es una sala que impresiona muchísimo y al fin y al cabo estaba hecha precisamente para eso, ¿no? Entonces la reacción ha sido excelente. Además de lo que estáis diciendo, me parece que la cuarta sala tiene un poquito de experimentación, un salto espacio-temporal, sociológico, por no decir de civilización, vamos, porque los niños que iban a veros a vosotros y sus hijos viven casi en civilizaciones diferentes, ¿no? Claro. Es una cosa digna de estudiar. Es que es muy bonito, porque si veis mensajes que han dejado, porque también hay una libreta y te escriben ahí cositas, ¿no? Y son mensajes que te hacen llorar, porque de repente te dicen, soy una niña de 30 años que acabo de ver la exposición con mis hijos
Y no os podéis ni imaginar lo emocionada que estoy porque me estoy recordando a la niña o un niño que fui en aquel momento. Y eso para nosotros es, la verdad es que es súper bonito. Que esto lo estamos, en la exposición lo están escribiendo, pero nosotros todos los días lo comprobamos en nuestras salas, que está viniendo, claro, son 30 años en el Cabañal, en la sala del Cabañal. Claro, están viniendo aquellos niños que vienen con 4 o 5 años, que tienen 30 y pico, que vienen con sus hijos, o incluso con sus nietos, algunos vienen tal. Y claro, de repente encontrar estas personas que vienen con otras, son generaciones diferentes, pero que va pasando el tiempo y todos conocen la estrella y te cuentan historias y eso es muy bonito. Claro, es un archivo precioso, la verdad, que además luego pues que se lo puede quedar la estrella y ver todo cómo ha ido la exposición y la verdad que es algo muy anárquico, que ha sido que no lo esperábamos así de esa forma, pero una preciosidad de archivo, la verdad. Anárquico y espontáneo. Anárquico y espontáneo porque ya te digo que era lo que decía Maite, que solo era un rinconcito pequeñito el que había pensado, pero luego ha sido eso orgánico que hablábamos como sala y ha sido impresiona, la verdad. Y además es que son sinónimos de la infancia, ¿no? Pues anárquicos y espontáneos, ¿no? Sí, sí, sí. Me refiero porque es algo que, claro, tú cuando estás pensando lo piensas de forma como más ordenado, al menos las otras salas, y cuando llegas ahí es como impresiona muchísimo. Y una cosa graciosa, por ejemplo, es que uno de los comentarios, hay como 3 o 4 que haya leído, que a lo mejor hay más. Yo soy actor, un chico que pone, yo soy actor gracias a vosotros, porque de niño iba a la Estrella y gracias a ir a la Estrella me aficioné al teatro y ahora soy actor. Otra chica también, que he leído 3 de este tipo, que más o menos, pero tengo también un caso de un chico que es mago, porque venía siempre a la Estrella y también se dedica al teatro. O sea que al final esto es lo que se queda, ¿no? Decir, llevamos 30 años, 45 es la exposición, pero claro, hablamos también de los inicios en Madrid, etcétera. Pero en Valencia son 30 años. Y entonces, después de esos 30 años, ¿qué nos queda? Pues al final, lo menos importante es que seas más o menos conocido. A mí eso es lo que menos me importa. Lo que sí que me importa es que hemos sido parte de la infancia y de la educación de unos niños y niñas que empezaron a crecer con nosotros en la Estrella, ¿no? Y hemos colaborado en ese granito de imaginación, de creatividad. Yo dudo que haya un premio, bueno, igual seguro que lo sabrá, ¿no? Pero que alguien te diga que yo me he metido a actor o a mago, claro. Gracias a vosotros, me parece que sí, eso... Y no sé, cuando a veces las marionetas hemos sufrido, la gente que hacemos marionetas, que a veces se nos considera el teatro de marionetas como un teatro de segunda categoría, yo digo, no, que va, y el teatro infantil como de segunda, no, si es que creo que lo más importante es el teatro infantil, el teatro familiar, porque tú realmente estás creando espectadores y estás creando la semilla del teatro, la estás ahí inoculando, ¿no? Y eso es lo importante. El adulto ya está más que hecho. Y le da igual, incluso puede ver algo que no le gusta y puede aplaudir y decir que maravilloso. El niño no, la niña no. O sea, si no le gusta, no mira y no sé qué. Y ahí es donde tienes que trabajar. Lo clásico, si los padres no leen, es difícil que los niños se aficionen. Exacto. Vamos a entrar un poquito más en la expo porque tiene una cosa que me parece bastante característica y bastante peculiar, y es su organización biográfica, o cronológica, mejor dicho, que para mi modo de entender, perdón, es como muchas veces mejor se entienden las cosas. La primera sala está dedicada a vuestros inicios y es una sala que da una impresión como de expo minimalista, porque los objetos son relativamente pequeñitos o modestos. ¿Cómo fuisteis organizando, bueno, y son propios recuerdos, incluso fotos simplemente, organizando toda esta cantidad de objetos y colocándolos en su sitio y diciendo, así tiene que ser? Esta exposición fue mucho había mucho de escucha, porque había que documentarse mucho de toda la historia, ¿no? de ambos. Pues sí que es verdad que la primera parte igual difiere del resto, a lo mejor puede ser como más minimalista, como dices tú, pero tiene una parte especial esa. Digamos que por una parte el Teatro La Estrella es verdad que es un teatro que yo le decía, es muy barroco en el sentido que tiene mucha información y tiene muchísimas cosas, y eso en una exposición muchas veces, creo que lo más difícil era poder captar toda esa parte recargada que pueda tener colorida, que es el Teatro La Estrella como es,
Pero la primera sala, que creo que era la más importante, que era algo que queríamos hacer, y era Teatro La Estrella lo conoce todo el mundo, pero lo que no conocían es su historia, la biografía de ambos, tanto de Gaby como de Gabriel Fariza como de Maite Miralles. Entonces, para mí, igual para Maite antes lo ha dicho, no es tan importante ser conocido. Para mí, que soy amiga de la familia, yo había cosas e historias que no conocía, y para mí era súper importante que la gente, ya no solo de Valencia, sino de fuera, supieran que tienen una trayectoria vital y artística apasionante, pero apasionante. Y eso se tenía que ver en la primera. La primera sala, lo he dicho en muchas exposiciones, para mí era el vínculo con el espectador, que desde el minuto 1 la gente alucinara con la vida que tienen. Porque es verdad que ambos tienen... Maite es más modesta en eso y seguro que Gabriel también lo hubiera puesto, pero es verdad, vienen de mundos muy diferentes los dos, pero de alguna forma han tenido vidas paralelas. Y creo que los objetos tienen una vida detrás que de alguna forma en esa cronología que aparece en la sala 1 de la biografía de ambos, que va acompañada de un eje cronológico con objetos, tenían que estar como muy bien seleccionados. A veces hay cosas que no pueden estar porque, claro, pues por lo que es verdad que hay mucho material que sí que es verdad que es original, que es de la época, pero había otras que no teníamos y teníamos que conseguir con alguna forma que fuera metafórica a lo que había sido la vida de ellos. Pero no podía ser mucho barroco porque tenías que hacer entender al público que venía un poco esa trayectoria de lo que está. Y yo creo que ha sido una parte que ha gustado mucho, porque el otro día vine con unas amigas, también explicábamos, y decía, no sabíamos esto, somos de aquí, no sabíamos esta vida que tenía, no sabíamos su historia. Y luego, aparte, algo que tenía clarísimo que tenía que hacer y que lo compartía con Maite es el amor. O sea, el Teatro de la Estrella es amor. Ha nacido desde el amor y han hecho todo junto, en familia, con amor, son una piña. Y en la primera, o sea, esas dos líneas temporales convergen en lo que era La Boardilla, que es el primer sitio donde soñaron juntos Maite y Gabe, que es La Boardilla, es el primer sitio donde vivieron en Malasaña. Y por eso aparece La Boardilla, porque es el lugar simbólico del amor y donde juntos soñarían lo que en un futuro sería el Teatro La Estrella, que luego veremos que ha tenido varios nombres, ¿no?, hasta llegar a lo que sea el Teatro La Estrella, pero esa parte mágica tenía que aparecer para que crease ese vínculo con el espectador y después fuera mucho más fácil entrar en las diferentes etapas. Esta exposición está planteada como si cada sala fuera el capítulo de una historia. De hecho, siempre hay textos que acompañan de alguna forma lo que podría ser el inicio de un capítulo cada uno. Es como una biografía tridimensional. Sí, porque claro, había tanto que contar que era importante que cada sala tuviera su propio texto, pero también cada ítem que aparece en la sala fuera acompañado de un pequeño texto que lo acompañase, para también hacer contextualizar al espectador y poder hacer introducir no solo a través con los objetos, con la escenografía, con muchísimas cosas que van apareciendo, repertorio, pero creo que para mí personalmente la primera sala es muy especial por eso. Para mucha gente entre la que me incluyo, pensar que empezasteis en esa Malasaña de los 70, principios de los 80, en una buhardilla, y luego en el Retiro es donde empezaron muchos de los que luego han sido de los más grandes, tanto músicos como actores, como humoristas, pues Faemino y Cansado son míticos sus actuaciones allí, o sea, venís de una cantera muy histórica. Claro. ¿Cómo fueron aquellos años? ¿Cómo los recuerdas hoy? Yo tengo que añadir a lo que ha dicho... Añade. Sí, porque es importante, no hemos hablado de algo que es muy importante en la exposición, y es, aparte de todo lo que ha dicho de la primera sala, es que, si os habéis fijado, es muy importante el color. Totalmente importante, porque de hecho hemos caracterizado cada sala, cada etapa, con un color que define ese momento. Entonces, la primera sala era, nosotros decimos, la España pobre que aspira a más. Sí, también, es una España gris. Es una España, tanto Gaby como yo nacimos en el franquismo, la posguerra, y entonces era una España totalmente gris, triste y austera, pobre. Y eso empieza el color cuando nos juntamos en la Boardilla, en Madrid. Sí, que en realidad la Boardilla está un poquito recreada de paso de... Exactamente, es un paso que obligamos al público a pasar del gris al rojo. El rojo, que es Madrid, es el estallido, porque esa fue la época... Esa es la sala en la que estamos, pero antes de eso, Maite y Trisa también, ¿de qué manera se podía uno ver a sí mismo
en aquella España tan gris, como lo subrayáis en las paredes de la expo, en la hoja de sala. ¿Cómo se podía uno tirar a la piscina tan locamente, ¿no? de enfocar su humor a los niños? ¿O cómo fue el proceso, mejor dicho, para llegar a enfocaros en...? Claro, es una etapa que estamos desde 0 años hasta que nos juntamos en el 75, que ya teníamos 20 y tantos. Entonces, él por el teatro y yo a través de la pintura, los dos estábamos eligiendo un camino de cambiar aquello y de luchar por la libertad y luchar por la libertad de expresión. Hice varias ilustraciones de libros y Gabriel, por otra parte, le gustaba mucho hacer cosas con las manos, artesanía, empezó a hacer juguetes. Y entonces nos juntamos, empezamos a ir al rastro a vender juguetes, y con los juguetes empezamos a jugar, y así nacieron las marionetas, las primeras marionetas. Vaya, qué bien contado. Entonces ahí alguien de televisión nos vio y hombre, esto estaría bien para hacerlo en la tele. Y hicimos un programa semanal que simplemente era con juguetes jugar. Y así empezó un poco, La Estrella empezó así. Y Gabriel yo seguía pintando, haciendo exposiciones en Madrid, y él seguía haciendo teatro comercial, pues en los teatros de Madrid normal. Y entonces entre los dos hicimos el primer espectáculo, que es el que está aquí, que es el del Retiro, que se llamaba Jugo de Juguetes, y ese era un espectáculo que sencillamente llegábamos a la calle, él daba 2 palmadas, hacía un corro y la gente se ponía en el corro y hacía la función. Tú has dicho que el Retiro fue la cuna de todo, pero es que nosotros fuimos los primeros. Bueno, encima, los primeros. O sea, ¿cómo me lo estás poniendo ya? No, los primeros, o sea, lo puedes documentar. Fuimos los primeros que actuamos en el Retiro. Es más, que actuamos y que muchas veces no podíamos acabar la función porque venían los grises a caballo, la policía. ¿Y qué hacíais vosotros de malo? Pues hacer teatro en la calle. Pero entonces el teatro en la calle se consideraba como alteración del orden público. Estábamos en los primeros años después de Franco, los primeros años en la transición, pero no estaba en ningún sitio, el teatro de calle estaba prohibido en los tiempos de Franco, no había teatro en la calle. Y claro, porque se reunía gente y eso era peligroso. Entonces, como no estaba en ningún sitio escrito, los permisos o la ley no reflejaba eso, no sabían dónde meternos. De repente era una gente que estaba aglutinando ahí a un montón de gente, aplaudiendo, riéndose y chillando y felices, y eso no se sabía cómo encasillarlo. ¿Cómo catalogarlo? Porque estaba prohibido el derecho de reunión, pero eso era una reunión. ¿Pero eso qué era? Para el cachondeo. O sea, entonces, ante la duda, al calabozo. Para la vía rápida. Sí, en fin, seguimos. Perdona, te he interrumpido, sí. ¿Quieres decir algo más? No, que quiero decir que después del Retiro ya vinieron ahí La Tartana, toda una serie de grupos, compañías que venían y hacíamos funciones los domingos, pasábamos la gorra y después nos íbamos todos a tomar cervezas todos. Qué guay. Buen plan, ¿eh? Un planazo. Pasamos por la buhardillita que acaba en la sala 1 a la sala 2, que hayamos mencionado antes. Del aspecto así, como yo he dicho, minimalista, lo he dicho así más que nada porque esto ya es más barroca, ¿no? Tenemos aquí el escenario del Teatro Malvarrosa. ¿Significa una explosión de éxito, de felicidad, Volvemos ahí, hacemos así un poco la transición de lo que había. Venimos de la España gris, que por eso es importante, claro, como comentaba Maite, el color. Cada una de las salas va a representarle un color. Además, el Teatro de la Estrella es un teatro colorido, ¿cómo no iba a haber color? Venimos a la parte roja, que es lo que contaba, que toda la sala es roja, porque es como una etapa de ebullición, ¿no? Donde está todo por hacer, ¿no? Por construir, porque estamos época franquista, pero creo que define mucho más la transición. Entonces, todos esos grupos que de repente estaban haciendo cosas novedosas y querían cambiar, ¿no? todo el contexto de lo que había. Entonces, creo que el color es dinamismo puro, el rojo, ¿no? Y yo creo que Maite lo elegimos una parte por eso, claro, para tener esa... De hecho, la sala la titulamos Rabiosamente jóvenes, agresivamente dinámicos. Sí. Esto define
Y era una sala que además pretendíamos que diera un poco la imagen de la calle, del teatro de calle, del bullicio, de la libertad, en realidad. Creo que es importante que en esta sala hay diferentes ítems. Es como decía Maite, representa un poco la calle, esa parte de ebullición, de dinamismo. Y es verdad que sí que acompaña el recorrido, igual que salimos de la Guardillita porque ya está ese mundo en el que decíamos que están soñando, que van a construir juntos algo diferente, o sea, algo juntos por primera vez. Entramos y si te das cuenta vemos que hay una parte que es un apartado que es el propio taller, que es lo que comentaba antes Maite, Exacto. que era ese momento en el que Gaby, en la parte plástica de Maite, la parte de construcción de Gaby, de que le gustaba manipular y hacer juguetes y que luego lo hacían en el rastro y luego se iban al retiro, ¿no?, a hacer el primer espectáculo de juego de juguetes. Creo que es importante esa parte, ¿no?, que aparezca el taller y que se vea un poco cómo ellos, el propio público que llega ahí, cómo se trabaja. Y después de eso vemos juego de juguetes en el centro de la parte más creo que una de las cosas más importantes, porque aparte que aparece Gaby, la figura de Gaby, era una parte que fue lo que decía Maite, que era importante porque en ese momento fue los primeros que hicieron teatro de calle, ¿no?, que estaba por ahí. Entonces es muy bonito cómo ha hecho Maite toda la construcción de todo el corro, que representa todas las personas que iban a ver el retiro del público y cómo tú mismo como espectador también formas parte de ese corro de público que está ahí. Y luego ya de ahí sí que nos vamos a este apartado de aquí, que son todos los televisores que vemos detrás, que es la etapa que dice Maite de cómo ellos les ven, que podían hacer todas esas representaciones en televisión española, y aparece el apartado de todo lo que es todo lo que hicieron en televisión española de programas infantiles, que ha dicho Maite. También hay un apartado que es importante, que son anuncios publicitarios que hizo Gaby, y luego también de televisión. Y luego, antes de llegar ahí, hay un apartado que es importante, que luego sí iremos en profundidad, que hacen un viaje que de alguna forma, que es muy importante. Sí. Sí. Entonces, ¿por qué fue tan importante? ¿Fue el empujón final? No lo sé. Sí, bueno, acabábamos de acabar una serie que normalmente se puede ver en este televisor, que se llamaba Los Episodios. Estuvimos durante 8 meses grabando una serie para televisión española, y cuando acabamos la serie habíamos ganado bastante dinero y claro, y era un momento importante. No teníamos hijos, estábamos empezando nuestra relación de pareja, tanto a nivel profesional como humano, y era un momento en el que dijimos, hay 2 opciones, o quedarnos aquí cuando se empieza a emitir la serie, que empezará la publicidad, las tonterías, las entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Las entrevistas. Y bueno, de la revista Hola y 7 minutos y todo eso, no de esta no. Y bueno, esa parte, quedarse aquí y atraparse en todo este lío de publicidad, o irnos con este dinero y gastárnoslo en algo que nos marque ya para toda la vida y que podamos recordar toda la vida. Ahora que no tenemos nada que nos ate, especialmente, vamos. Y entonces dijimos África o América. Nos gustaba Norteamérica, no, queríamos Latinoamérica. Entonces dijimos Latinoamérica. Y así fue, nos fuimos con una mochilita cada uno, sin nada más, y el viaje duró eso, prácticamente 1 año, y estuvimos recorriendo, que aquí en esta parte se ve todo el recorrido, el circuito, y estuvimos, en el sitio que más estuvimos fue en Guatemala, y ahí estuvimos 4 meses viviendo. En esos 4 meses yo hice una exposición en la embajada, y bueno, íbamos trabajando sobre la marcha. Es verdad que salimos con una mochila y volvimos con una mochila, pero durante el viaje hicimos muchas cosas. La exposición esta, que lo que no vendí me lo traje a España, y Gaby rehizo otra vez el juego de juguetes, y en Santo Domingo estuvimos actuando allí en la televisión. ¿Ahí ya erais consolidados los personajes Bombalino y Cuchufleta? No, Bombalino tampoco. Bombalino, el payaso de Gaby fue el Trampolino, y surgió con Tábano en la época del Teatro Independiente de Madrid. Ahí hizo un personaje que se llamaba Trampolino, que hay una foto muy bonita en blanco y negro en esa parte gris, y ese era su primer payaso. Y cuando ya aquí en el Circo Malvarrosa se creó el payaso Bombalino.
Y luego cuando lleguemos a Valencia, ahí fue cuando surgió Cuchufleta. Pero Cuchufleta de momento estaba solo como pintora, como escenógrafa, como de todo menos actuar. Era una crisálida. De hecho es importante que, ya que va con la parte pintora, y no le he dicho antes y me gusta, y es que sí, aparte que en la parte biográfica se remarca esa parte que tiene de bellas artes, de pintora, de momentos que de nuestras generaciones, yo no sabía ese recorrido tan importante que había tenido Maite, de estar en galerías muy importantes de aquí, tener todo ese éxito que tuvo. Entonces, en cada sala también, o en parte hay contexto histórico que de alguna forma se refleja a través de su obra pictórica, y que era una preciosidad y una pena que la gente no la conociera, ¿no? Que salen enamoradísima muchísima gente, decir, esto no conocía esto de Maite, y yo, pues yo tampoco, hasta que no estuve aquí, y me dejó maravillada de la capacidad que tiene, porque es muy versátil. O sea, tú ves una obra del inicio a otra y no tiene nada que ver. Hay una cosa que me decía Maite que se me marcó mucho. Yo cuando veía que ya la técnica la tenía dominada, o que ya veía que quería cambiar, quería cambio, y es un poco así Maite también esa... Bueno, eso es como lo que el motor de la creación. Que eso también la define en todo lo que ha hecho en su vida, ¿no? Y en el Teatro de la Estrella, esa capacidad de siempre ser innovadora en todo lo que hace. Claro. Creo que te he cortado sin que me dijeras alguna impresión, algo muy definitivo que os trajerais de Latinoamérica, reacciones del público. El Tomasín. Bueno, Tomasín la madre. Sí. Tomasín, pero es que Tomasín tiene su historia, porque Tomasín nació allí, en Guatemala, en los 4 meses. Claro, en Guatemala es donde estuvimos 4 meses donde podíamos afincarnos más y trabajar y conocer más. Fuimos por todas las aldeas, por el altiplano, tal. Entonces, al principio aquello era una dictadura férrea, que bueno, eran todos los días, habían una especie de revistas tipo El Caso que te contaban barbaridades que... Os iba a la marcha, porque de España para allá también. Sí, donde íbamos encontrábamos regalitos. Y entonces nada, íbamos acumulando una serie de revistas de estas porque nos parecía, cuando volvamos lo vamos a enseñar. Entonces aún no existía lo del WhatsApp y todas esas cosas, ni el correo electrónico, y tenía que ser llevarlo en papel, ¿no? Y llegó un punto que teníamos así un montón de papeles y dijimos, ¿qué hacemos con todo esto? Pues vamos a hacer un muñeco. Y Tomasín está hecho, primero lo hice en arcilla y luego el molde y tal, pero luego en vez de usar papel de cartón, como hacemos de papel maché, como trabajamos normalmente ahora, y entonces utilizamos esos periódicos. Entonces está hecho con todas esas noticias, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Y entonces en Guatemala hay unos que está escrita la leyenda, el que venga lo puede leer. Hay unos dioses que se llaman maximones, y son unos dioses que aquí en España se pasan los cristos y las vírgenes de casa en casa y le piden cosas y todo eso. Entonces nosotros, este muñeco es de ventriloquía y nosotros lo llevábamos siempre con nosotros. Tiene un tamaño así como de un niño de 6 años o algo así, o de 5. Y lo llevábamos y además hablaba, que a la boca se le habla y tal. Entonces lo llevábamos por ahí viajando por los pueblos, por el altiplano, por allí, y íbamos la 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 la, que le gustaba cantar, y una muñeira, la 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 la. Y claro, la gente lo veía y se creía que era un dios, que era un maximón, porque era como los suyos, pero además hablaba, que eso ya era lo máximo, un dios. Y entonces se acercaban y le pedían cosas. Vamos a aclarar, por si alguien tiene la duda, que es el único verdadero, es el que está aquí, no es que haya más copias. No, es este. Es más, tengo que contar una cosa, que el Tomasín es importante porque Tomasín sale en un espectáculo nuestro que se llama Cantando bajo la estrella. Sí. Este Cantando bajo la estrella... se puede encontrar por ahí, sí, por internet. Exactamente. Lo hemos puesto en programación hace una semana. Y entonces, como Tomasín está en el museo y no puede actuar, hemos buscado un sustituto, otro muñeco grande que se llama Tomatito. Y entonces hacemos el espectáculo total y sale así y le decimos, pero tú no eres Tomasín. No,
no, yo soy Tomatito, porque Tomasín está en el CCCC, Anda. en una exposición hasta el 23 Hay que contarlo todo, hay que contarlo todo. Y Porque... decimos, ¿ves tú qué hacer publicidad o vienes a hacer la función? Pensaba que ibas a contar la parte mágica esa que ha llegado, incluso una anécdota muy graciosa de dejarlo a amigos que no han estado, en su momento han pasado por un periodo que a lo mejor no están muy bien. Y es que al final tiene un punto mágico, ¿no? Y es verdad que lo han dejado como para que reviscolen y que tiene ese punto. Por eso está en un altar también Tomasín, cuando le ponemos ahí, tiene un punto mágico. Sí, entramos en temas muy profundos que no nos va a dar mucho tiempo, la verdad, pero... No, tenemos para... No, pero es anécdota, como una pequeña anécdota, como que se ha ido pasando de casa en casa, en amigos cercanos, cuando lo han necesitado. Y era importante que estuviera aquí. Y que incluso tiene su propia biografía, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo? Bueno, se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente. Ostras, pues sí, se ha pasado volando. En la siguiente sala viene el regreso a Valencia y vuestro momento de popularidad. Y podéis montar vuestras salas y os vais estableciendo. Ese momento fue muy de golpe, muy progresivo, tuvisteis que empezar desde cero. Estábamos un poco ya cansados de Madrid, de todo el follón de Madrid, es una ciudad demasiado grande, nadie te conoce. Y cada vez que veníamos a Valencia, claro, aquí estaba mi familia y la familia de Gabriel también estaba viviendo ya en Valencia. Entonces veníamos aquí y era la alegría, el sol, el color, la abundancia, y volvíamos a Madrid a la tristeza, el lío, el follón y tal, y dijimos, nah. Nos fuimos una vez a Bruselas a actuar y a la vuelta en la frontera les dijimos a nuestros hijos, que tenían 6 y 9 años, ¿dónde queréis ir? ¿A Valencia o a Madrid? Y dijeron, a Valencia, y nos vinimos a Valencia. Y así fue como la cosa, nos quedamos en Valencia. Y al principio la verdad es que fue difícil, porque estaba muy difícil vivir del teatro, de hecho, del teatro de marionetas. De hecho, seguíamos trabajando con un representante que teníamos en Madrid y nos buscaba bolos y tal por Madrid. O sea que estábamos en Valencia, pero íbamos a trabajar muchas veces a Madrid, a televisión o a lo que fuera. Habéis trabajado por Europa también, habéis estado de gira. Y por Europa y por todos los sitios, menos en Valencia. Y nuestra ilusión siempre fue tener un teatro propio, y entonces fue cuando decidimos buscar un sitio, y ahí fue cuando descubrimos la Casa del Cabañal, y dijimos, este es el sitio perfecto para el proyecto que tenemos, que era hacer un teatro de títeres especial. Y paradigmático en el barrio, conectaréis con la gente del barrio, claro, bastante pronto, por lo que se sabe, ¿no? Claro, llegamos al Cabañal, que era un pueblo maravilloso que yo como valenciana me avergüenzo de decir que lo conocí entonces, porque no lo conocía antes, como la mayoría de los valencianos, que conocían el Cabañal porque iban a la playa, a la Malvarrosa, cogías el tranvía y ibas, pero no conocías el pueblo, ¿no? Y yo descubrí el pueblo, nos pareció precioso, y con tradiciones, cultura propias y una vida maravillosa, y decidimos que ahí era donde queríamos hacer el teatro, y compramos una casita, vendimos la de Madrid, compramos una casita en una plaza preciosa en el centro del Cabañal, y lo transformamos aquello en lo que es el Teatro La Estrella del Cabañal. En el Cabañal no fue todo bonito y color de rosa, porque estamos todo el tema de la prolongación de Blasco Ibáñez. Bueno, pero es importante decir que por eso hicimos la Pechina, porque el teatro nuestro nos lo iban a tirar. Estaba en el centro, en el medio de lo que era la avenida. Entonces empezamos a defender el barrio, pero a la vez buscar una opción B, porque nos íbamos a quedar sin teatro. O sea, esa fue la razón por la que hicimos. Es muy interesante, porque yo lo pensaba, bueno, siendo consciente de toda la situación del Cabañal, esto del Cabañal, por supuesto, que sería una especie de ampliación, No, la gente pensó que éramos súper millonarios y súper no sé qué, pero no, que va, al revés. Lo que pasa es que nos tiraban el teatro y por luchar para defender el barrio nos quedamos. Con el teatro abierto fuimos los únicos, la única empresa que se quedó con vida en el Cabañal, en la zona cero. Los demás todos cerraron, bares, tiendas, todo, nos quedamos nosotros. Allí no venía nadie se atrevía a ir al Cabañal, nosotros haciendo funciones para 4 espectadores. Y aguantando 18 años hasta que se ganó. Pero vamos, hemos estado con las 2 salas, pero por ese motivo. Y así rápidamente comentar, igual que la sala donde nos encontramos es color rojo,
la sala que pone la historia directamente de lo que es cuando está el Teatro La Estrella como tal, que se funda en la Sala del Cabanyal, contar qué es el azul que les caracteriza el Teatro La Estrella. Y hay ítems también, igual que acompañan aquí, claro. Es importante lo que ha contado Maite, hay cartelería, hay repertorio, está también vestuario, hay un montón de telones, todo eso que lo hace Maite, o sea, que lo han hecho ellos, todo todo el Teatro La Estrella, todo es artesanal, pero hay una parte también importante que es la campaña escolar, porque así de alguna forma es como empezaron ellos a irles bien, porque iban los niños a verlos y ellos mismos, como decía Gaby, que comentaba anterior, arrastraban a que el fin de semana fueran también. Y luego esa parte del Cabanyal que contábamos, del Salveme el Cabanyal, que era importante que también se supiera porque esa parte activista la ha tenido y la sigue teniendo el Teatro La Estrella, su forma de ser. Entonces creo que eso es importante como para terminar, ¿no? La sala. Para y terminar todo está explicado allí, muy bien explicado con los textos. Pero habría que hacer un pedazo de libro o un biopic, ¿no? Que están tan de moda. Y se han quedado cosas, que vendrán en el catálogo o en futuros libros, pero sí, claro. Seguro que se han condensado. Quedado cosas. Tienen hasta el día 23 de este mes de junio para venir, para disfrutar y saber estas historias que nos han contado Maite y Trisa y profundizar ustedes por su cuenta porque hay más. Muchísimas gracias a las dos, he disfrutado cantidad, espero que la gente siga viniendo y disfrutando y se informe de las actividades que se realizan en la sala porque es una expo muy viva, la sala Pechina y la sala Cabanyal siguen en funcionamiento, así que y por suerte para el disfrute de todos nosotros. Y que disfruten también de las actividades paralelas que hay, sí, teatro, hay un montón de cosas también. Sí, y si se quedan, si eso, como has dicho, que vengan al teatro. Claro, eso se acaba el día 23, pero el teatro sigue y la función continúa. Exactamente, otros 45 años por lo menos. Como mínimo. Nosotros esperamos en la próxima edición de Creación sin Barreras. Hasta entonces, muchas gracias.